Ahora, lo que no se ha preguntado dentro de las 52 preguntas que le han hecho es una información bastante delicada que ha salido, que se filtró desde la propia Fiscalía de Nazca. ¿De qué se trata? Los fiscales, el Ministerio Público, tiene información ya, y está tras eso, de que antes de que salga la resolución viceministerial, ¿no?, que desató todo este escándalo de Nazca, existió personas que estaban recolectando dinero. Esa información ha salido desde la propia Fiscalía de Nazca. Ojo, ya tienen detectada a esta persona. Personas. Ya la tienen detectada. La Fiscalía sabe quién es. Lo segundo es que, según la información que tenemos, se estaba buscando recaudar 1 millón de soles. Exacto. Y ese dinero iba a ser destinado a los trabajadores de la DDC de Ica. Ahora, Gravísimo. este detalle es Gravísimo. súper importante. Ojo, es información, repito, que sale desde la propia Fiscalía de Nazca. Ojo. Pero Edwin, no solo la Fiscalía de Nazca, hay que decir a los oyentes que los pobladores nazqueños conocen ese tema. No solamente Off the Records, hay muchas personas de Nazca aledañas a las zonas, ¿no?, de las líneas y de Palpa, de que esta mala práctica prácticamente es un secreto a voces. Lo que sucede es que hay mafias. Claro, ahora, a todo esto, como es esta cosa puntual que ya corona todo, me refiero a que tienen un alcalde, el alcalde provincial de Nazca, ¿no?, el señor Jorge Bravo. ¿La Alianza para el Progreso? Es prominería, es de Alianza por el Progreso, Imagínese. del partido César Acuña, se dedica también a la minería, y entonces uno dice, ¿no?, cómo un alcalde en Nazca porque existió todo un silencio, nunca se pronunció sobre este tema, Así es. ¿no? Permitió que esto salga desde el Ministerio de Cultura. Claro, y uno intuye que esto también le habría favorecido. Y la Cámara de Comercio de Nazca, por su parte, no ha cuestionado la resolución viceministerial y solamente pidió que se haga la unidad ejecutora. Pero Exacto. no ha cuestionado. Ahora, hablan de la creación desde el Ministerio de Cultura, ¿no? Para un poco poner paños fríos, hablan la creación de la unidad ejecutora de Nazca. Pero ¿con qué plata, en realidad? Si el Ministerio de Cultura siempre se ha quejado, y todos los ministros se han quejado, que no tienen presupuesto. Estamos hablando que reciben el 0.5% del presupuesto nacional. Sí, es una de las carteras que O sea, tiene la menor ¿con qué plata piensan crear una nueva unidad ejecutora? En una conversación con el alcalde de Nazca, con Jorge Bravo, me dice, no, hay plata, dice el alcalde, ¿no? ¿Por qué? Porque se saca de acá, se saca de acá, se saca de acá. O sea, empezó a explicar que plata podría juntarse al final para crear la unidad ejecutora. Pero yo lo dudo bastante, Pero, la verdad. Edwin, tú dices, claro, no hay plata, pero sí hay plata para las consultorías. Hay plata para las asesorías, Eso es otro zonas de tema, servicio no, y para claro. los sueldos dorados del Ministerio de Cultura. Yo digo que Y de las DDC también, desde ¿ah? el Ministerio de Cultura, lamentablemente, siempre te dicen que no tienen plata, ¿no? Pero no tienen plata para muchos artistas que quieren apoyo, porque me han escrito que han ido a pedir, por ejemplo, un apoyo para su participación internacional en algún país y no los quieren apoyar. Dicen, no, No hay acá dinero, no sí. apoyamos eso, ¿no? Pero ¿qué tienen? Que tienen estos estímulos económicos ahora, ¿no? Que le dan plata a la gente del cine, plata para que publiquen su libro, plata para que hagan su eventito. Pero si uno revisa quiénes son los que ganan, son casi lo mismo de siempre. mismo de Ahora, hay un tema con lo del cine. Un congresista mencionaba, ¿no?, si se iba a financiar con el 50% o no, cómo quedaba ese tema. El problema no es eso. El problema, ¿saben qué cosa es? Que durante años, y desde que era INC, antes que existiera todavía el INC, había pues Conacine también, ¿no? Conacine es antiguo. Conacine. Desde Conacine hasta ahora Condafo, ¿no?, que es esta dirección que ve el tema audiovisual y cinematográfico dentro del Ministerio de Cultura. ¿Qué pasa? A mucha gente le han dado plata, ojo, plata, contante y sonante. Y mucha esa gente que ha recibido plata nunca ha entregado su proyecto terminado. Incluso Ojo. se han comprado departamentos. ¿Qué han vehículos. hecho con ese dinero?
Mucha gente conocida incluso no ha entregado su película que ha sido financiada por el Ministerio de Cultura. Eso no dicen, pero la plata la siguen repartiendo. Y lo mismo pasa con los proyectos presentados para el sector editorial, ¿no? Yo sé, porque tengo información, porque incluso he hablado con varios que han recibido plata del sector editorial, que me han dicho, estamos preocupados. ¿Por qué? Se asustaron en un momento. Porque el Ministerio de Cultura comenzó a enviar cartas notariales para que respondan sobre el dinero. Así es. Y muchas, ¿qué había pasado? Se habían tirado el dinero. No han presentado nunca ningún libro que iban a publicar. Ojo, no todas, pero hay un grupo, digamos, regular de esta gente que ha recibido plata y nunca presentó los proyectos al Ministerio de Cultura. Estaban asustados. Comenzó el Ministerio de Cultura a repartir cartas notariales. Y muchas de esas empresas, como no tenían de dónde devolver el dinero, porque tenían, si no presentaban el proyecto, ¿qué tenían que hacer? Devolver el dinero. Se han declarado en quiebra. Se lo gastaron. Se declararon en quiebra y se tiraron la plata. Y así esto continúa, porque nadie fiscaliza. De eso sí no hablan. No habla ni siquiera el propio ministro de Cultura, pero tampoco hablan los congresistas, ¿no? Pero es lamentable, pues, ¿no? Ahora hay otra cosa que me llama la atención en esto, ¿no? La ausencia, demasiada ausencia congresista. ¿Dónde están los congresistas? Lamentablemente no hay quórum, güey. Vamos a suponer, después del término de la interpelación, los congresistas, en honor al control político, tienen la facultad de pedir una moción de censura si es que no les satisface. Ahora, ¿por qué menciono esto? ¿Por qué menciono esto? Porque el día de ayer la condición para la interpelación de los ministros desde la propia mesa directiva fue, señores congresistas, ¿no? La interpelación, la participación de los congresistas tiene que ser presencial. Lo dijeron ayer, presencial. Y parece que muchos congresistas ya tenían planes, ¿no? Y están viajando, están por otro lado, ¿no? En sus cosas personales, en sus propios intereses. Eso es una realidad, y hay que decirlo, ¿no? Y ahora vemos los escaños vacíos. Pero eso no es casualidad, pues, güey. No es casualidad. Como siempre, se muestran de una forma y sus hechos los delatan. Ahora, regresando a Nazca, ¿no? Si hay un gran interés, y esto lo hemos mencionado también en el portal, en el informe que hemos presentado en Lima Gris, hay un gran interés de la minería, ojo, minería informal. Mineros que pertenecen incluso al partido político APP. Eso está claro, ya se sabe. Pero hay otra cosa. Hay también interés de empresas de energía y sobre todo de empresas de energía renovables. Eso no menciona. ¿No? Porque alrededor de Nazca hay varias empresas. Yo he detectado 4 o 5 ya, ¿no? Con intereses de generar energía eólica. ¿Por qué? Porque los vientos. El lugar donde está ubicado Nazca, pues es especial. Hay buen viento, ¿no? Y eso ya han abierto los ojos varias empresas. Sabemos el interés sobre todo de una empresa española, ¿no? Gran interés de una empresa española que estuvo en conversaciones, incluso llegó estas conversaciones hasta Palacio de Gobierno. Por eso digo, el ministro, para nosotros, mi opinión es que está recibiendo las órdenes desde Palacio, por lo que sé. Entonces, en esto no solamente hay interés de los mineros informales, que son un grupo, ¿no? Eso está claro, sino también de empresas de energía internacionales. Y el otro tema, que también hay interés, y el tráfico porque se está hablando poco, precisamente lo que acaba de mencionar Luis Felipe, el tráfico de tierra. Y vamos a comenzar a tocar este tema del tráfico de tierras en ese sector. ¿Por qué? Porque va a ser súper interesante saber quiénes están detrás de eso y con qué partidos políticos o qué políticos están metidos también o relacionados con el tráfico de tierras en toda esa zona. ¿Por qué lo menciono? Porque nos ha llegado también información sobre eso. No quiero lanzar todavía nombres de bancadas o de políticos porque todavía quiero asegurarme de esta información sobre el tráfico de tierras en la zona. Es importante, por eso, revisar estos 3 flancos, ¿no? Minería que existe en la zona, la minería informal, el interés de las empresas de energía y el tráfico de tierra. O sea, son 3 cosas que van por lo mismo,
quieren el mismo pastel, ¿ok? No sé si se habrán puesto de acuerdo los tres, pero me llamó bastante la atención, y lo tengo que decir, porque cuando se publica algo en el comercio, es por algo. La publicación del día de ayer en portada del alcalde, señalando la participación del alcalde o la relación del alcalde con este tema en Nazca, no es casual. Para nosotros, los hemos conversado en la redacción, hay una cosa que nos llama bastante la atención. Claro, están tocando solamente a uno de tres, Minería. ¿no? Al sector de la minería informal. ¿Y por qué el comercio no tocó también el tema de las empresas? De las grandes empresas de energía. ¿Por qué no tocó el tema del tráfico de tierras en la zona? Hagamos esa pregunta también. Y ahí está el otro tema interesante, ¿no? Porque en los detalles se esconde el diablo. Entonces, están queriendo, sí, de alguna forma, enfocar todo y darle con palo, es decir, que los mineros informales pasen por el callejón oscuro y hay que darle con todo. Pero señores, hay que mirar también a las empresas de energía. Por eso lo estoy repitiendo. Que ya están instaladas, ¿ah? Están instaladas varias están instaladas, ¿ok? Entonces, hay que mirar eso. Y el otro tema es el tráfico de tierras. ¿Hay relación de políticos en todo? Sí, hay relación de políticos en todo. Por lo menos ya salió la relación de políticos con la minería informal. Falta que salga la relación de los políticos con las empresas de energía en la zona. Y la relación de políticos con los traficantes de tierras. Eso es lo que falta. Pero quiero decir y repetir, no solamente se enfoquen en el tema de la minería informal, que es parte del problema. De eso no hay duda. Pero aquí, en Nazca lamentablemente, hay pues no una especie de manada de lobos o distintas manadas de lobos que quieren a esa presa, pues, ¿no? Pero por otro lado, ya la gente no tolera más esta corrupción, estos malos actos y este desprecio al patrimonio cultural. La gente en Nazca ya se levantó. No, es terrible. Y no van a permitir ya que este ministro continúe mintiendo. Ahora, René, sigue el tema. ¿Están hablando sobre si lo censuran o no? ¿O ya cortaron todo ya? Ah, han cortado. O sea, entonces vamos a esperar el lunes. ¿No? Nos van a tener el fin de semana esperando. Y ya les contaremos el lunes qué cosas hay, qué cosas se ha hablado dentro del Ministerio de Cultura, dentro del Palacio de Gobierno, ¿no? Y en el propio Congreso, las decisiones que se van a tomar, porque si bien ha respondido a la interpelación de las 52 preguntas el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, bueno, ahora falta la decisión. La decisión si lo van a censurar o lo van a cambiar, ¿no? Porque hay dos formas de que el ministro salga, mediante la censura en el Congreso o mediante el cambio desde la propia decisión de la presidenta de la República, Dina Boluarte. ¿Cómo lo ves esto? No, lamentablemente yo veo que hay gato encerrado, porque el premier Arana acudió al Congreso, en el debate un poquito que le dieron duro, finalmente le dieron la confianza a las justas también, ¿eh? Y él cuando fue, se preveía, lo conversamos, que Claro. cuando fue a pedir el voto de investidura, Fabricio Valencia debió ser despedido del gabinete para que él vaya más limpio, más saneado, pero no Sí. pasó eso. No. ¿Por qué lo mantienen? Y ahora vemos el Congreso con muchos congresistas ausentes, Ausentes. ¿no? Que a sabiendas que esta interpelación era importante y se hablaba de una moción de censura, una censura, me parece que algo detrás hay. Yo creo que este señor Valencia, por el lado del Congreso, yo lo veo un poco improbable de que ahora lo censuren. Ya no sé qué pensar. Y el gobierno, si no lo sacó hace 2 o 3 días, Edwin, ¿por qué tendría que sacarlo mañana? Voy a leer algunos comentarios del chat, ¿no? Que la gente también se expresa, ¿no? Y hay que comentar lo que piensa, ¿no? Por ejemplo, Chey Marrón dice, Nazca pide tu renuncia, ministro, y lo queremos fuera, a Johnny Isla. Claro, hay otro personaje, estábamos hablando, y lo han mencionado, el ministro lo ha mencionado, al arqueólogo Johnny Isla, que tiene 30 años en Nazca, 3 décadas, ¿no? 3 décadas, esto ya parece una especie de parcela donde los funcionarios viven ahí toda su vida. Ha hecho su chakra. Pero ahí ¿qué de- llama la atención de todo esto y por qué mencionamos a Johnny Isla, el arqueólogo de la DSDICA? Porque cuando sale todo este escándalo,
salta todo esto de Nazca, ¿saben qué pasó con el arqueólogo Johnny Isla? Se va del país, sale del país después de los 2 días que se lanza la resolución viceministerial y se va a España. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por Así qué? es. ¿No? Uno se pone a pensar primero, ¿por qué? ¿Por qué corre? Porque en el propio Nazca, en Ica, se está hablando de eso. ¿No? Huyeron. Y no solamente él, sino todos los que estaban o los que participaron en este informe que se presentó al Ministerio de Cultura, ¿no? Sobre el tema de la línea de Nazca. Entonces les dieron vacaciones, nos dijeron, ¿no? Vacaciones, ¿no? Curioso, ¿no? Después de ese escándalo salen de vacaciones. Pero John Isla se fue a España, ¿no? Y comentando con un colega que me dice, bueno, se fue a España, ¿no? Se fue a España donde pertenecen a alguna empresa de energía, que son de España, ¿no? Me dice, sí. Y donde los líderes de APP tienen casa y viven en España y casualmente la gente de APP está en España. Ojo. Sí, son casualidades, ¿no? Pero me pregunto, ¿en política hay casualidad? No, mira, acá tengo la Y fecha. eso llama la atención, ¿no? El informe que emitió Johnny Isla fue el 18 de mayo, informe 00708-2025 DNCICA, se lo dirigió a Yanek Águeda Gutiérrez, ¿no? De la Subdirección del Patrimonio Cultural. Otro personaje bastante cuestionado. Exacto. Y este señor Johnny Isla Cuadrado, que es el responsable del sistema de gestión para el Patrimonio Cultural de Nazca desde hace muchos años, emitió este informe aparentemente favorable a lo proveído por el gobierno, donde sustenta la modificación del polígono. Y hoy, estamos hablando de la Reserva Arqueológica de las Líneas de Nazca, y hoy el ministro Fabricio Valencia ha ratificado que, basado en el informe de Johnny Isla, han tomado una decisión, dice, técnica. Sí, ahora hay una cosa que va a suceder en Palacio de Gobierno, ¿no? Lo van a llamar al ministro, lo van a llamar de todas maneras para evaluar todo esto, porque van a terminar evaluando, y van a tomar una decisión. No se sabe si le dan su respaldo o lo sacan, porque la ausencia de los congresistas hoy ha sido sorprendente, sorprendente, y ayer se anunció, señores congresistas, las interpelaciones a los ministros de Energía y de Cultura, la participación será presencial. ¿Cuántos congresistas habrán asistido? ¿30? Y poquísimo, creo que menos, la verdad. Yo he visto No vacío, creo- el hemiciclo lo he visto casi No vacío. creo más de 30, ¿no? En un tema súper importante, ¿no? Súper importante, que días atrás, durante la semana, han salido a defender, ¿no? A marcar posición, a criticar, a cuestionar. Pero a la hora de la hora, donde tienen que estar sentados, no están. Y eso llama mucho la atención. Muchísimo llama la atención. Sabemos el arreglo que tiene, ¿no? APP con la señora presidenta, igual Fuerza Popular, que también hay intereses en este tema, ojo, y lo hemos señalado también en el informe Lima Gris. Hemos encontrado intereses en este tema de la línea de Nazca de Fuerza Popular porque estuvo circulando un borrador de un proyecto de ley referido al recorte del polígono de la línea de Nazca, ¿no? Entonces, no solamente APP está interesado en este tema, también está Fuerza Popular. Pero a todo esto es que llega el fin de semana y veremos si esto en otros medios se sigue replicando, porque es terrible lo que han pretendido hacer con la línea de Nazca y van a continuar haciendo, porque no han dicho vamos a terminar con esto, no. Han mencionado que van a crear una mesa donde los mismos cuestionados van a participar. Ahí viene el tema. Quieren meter a todos, ¿no? Gato, perro y pericote para que participen y empujar esto, entonces, para que salga sí o sí. Y ahí es donde uno se pone a pensar, ¿qué está pasando realmente en Palacio de Gobierno? Porque para que el ministro haga esto, tiene que tener el respaldo de la presidenta Dina Boluarte. Y eso viene de arriba. Bueno, pero lo más lamentable es que el gobierno, a través de este ministro, que prácticamente sigue un libreto, se sigue burlando de la opinión pública, de los congresistas en su propia casa, argumentando de que no se ha vulnerado el área arqueológica. Yo estoy viendo cómo está reaccionando el propio ministro, el propio
o los propios congresistas, ¿no? Y también desde Palacio de Gobierno, porque, ojo, la presidenta Dina Boluarte no ha salido a mencionar sobre el tema, no ha dicho ni una palabra sobre este tema en la línea Nazca, y eso también nos llama bastante la atención. Así que estemos atentos a todo lo que va a pasar. Vamos a ver si los dominicales el fin de semana tocan el tema, porque, ojo, uno o dos dominicales nomás creo que han tocado el tema, los demás se han hecho los locos. Uno nomás, latino. Los demás se han hecho los locos, ¿ah? Un tema tan importante, ¿no? Y qué bueno, digo, que por lo menos en esta sesión del Congreso, en este pleno, se hable de algo tan importante como la cultura, como el tema cultural, ¿no? De arqueología, que se genere este tipo de debates. Es súper importante, porque se habla muy poco de estas cosas en el país. De las cosas que importan se habla poco, y de las cosas que no importan se habla por todos lados. Pero esto, que de repente a futuro quede como una anécdota más, se va a ser recordada precisamente porque en un momento en el Perú la gente se levantó su voz sobre todo para cuestionar la gestión del Ministerio de Cultura. A mí lo que me sorprende, repito, es lo que dice el ministro de que ha sido basado en un informe técnico de este señor Johnny Isla y que no se ha vulnerado en realidad parte del patrimonio cuando la propia Universidad Japonesa de Yamagata, recuerda Edwin, solamente el año pasado ha hecho un informe técnico y ha encontrado en ese perímetro más de 303 líneas de Nazca nuevas. Entonces, a pesar de esas evidencias científicas de una universidad prestigiosa como la de Yamagata en Japón, el ministro sigue diciendo que no han vulnerado, se está burlando de los peruanos. Claro, la riqueza cultural que hay ahí, ¿no? Pero cuando hay otros intereses nos damos cuenta que no importa nuestro patrimonio, porque hay una cosa que es, hablo de un hecho, a muchas mineras no les interesan ni los ríos, ojo, ni los ríos, porque los terminan contaminando, ¿no? Ni los ríos. Entonces, hay otras empresas también que tampoco les interesa nuestro patrimonio. Las grandes empresas, cuando hacen exploraciones, reniegan, porque dicen, no, los CIRA, porque el CIRA también lo iban a desaparecer. Leslie Urteaga estuvo El haciendo certificado de inexistencia de restos arqueológicos, los CIRA, ¿no? Entonces, esto lo querían desaparecer. Pero también, en su momento, se reclamó, se levantó la voz y bueno, retrocedieron. Pero con esta nueva resolución, aparentemente hasta el momento, ya en esa zona, ya no habría que pedir CIRAS. También es una parte del libreto. Es parte de todo esto. Por eso hay una gran responsabilidad y participación de ese Palacio de Gobierno. El ministro de Cultura es un fusible más, es un títere más, y sigue las órdenes, nos estamos dando cuenta, de Palacio de Gobierno, ¿no? Entonces, nosotros hemos llegado a contar parte de lo que sabemos de este tema. ¿Por qué? Porque lo estamos mencionando y publicando en nuestro portal que es limagris.com, ¿no? Cuando tenemos la información que nos llega corroborada, tenemos más información, continuamos corroborando esta información. Hay gente asustada, por ejemplo, en Nazca. ¿Por qué? Claro, porque ahí en Nazca hay también, y hay que decirlo, bandas criminales que tienen sus propios intereses y sobre todo que son contratados o se benefician con la minería informal. Y amenazan a la población. Hay que decirlo. Amenazan. Y eso también, en su momento hay que contarlo. ¿Quiénes son los que están detrás? Bueno, hace un tiempo Cuarto Poder hizo un reportaje sobre este tema, Los del Sur se titula, ¿no? Busquen Cuarto Poder, Los del Sur, en YouTube y van a encontrar el reportaje sobre este tema de las bandas criminales, quiénes están detrás. Entonces, la minería informal, lamentablemente, también tiene sus cosas recontra negativas, y tiene que ver con gente de mal vivir, bandas criminales, que no les interesa, pues no, desaparecer gente, porque en este país el crimen precisamente crece porque hay fuentes informales que producen gran cantidad de dinero, como la minería, que termina financiando estos grupos. Nos estamos convirtiendo, aunque ustedes no crean, poco a poco, en una especie de Colombia de los 90 o México, ¿no? ¿Cuántos periodistas ya han muerto ya en este año? 3, si no me equivoco. No, México es terrible. Han asesinado 3 periodistas en este año solamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué han estado investigando? ¿Qué han estado chequeando, viendo? ¿Qué sabían? ¿No? Entonces,
Hay varias cosas que están pendientes, pero desde aquí, desde este espacio, vamos a tratar de seguir informando sobre esta situación y sobre todo lo que se quiere cocinar en el Ministerio de Cultura. Es lamentable que el señor Fabricio Valencia, que lo hemos conocido de cerca, que lo hemos tenido aquí, acá en la radio, Varias veces. en este programa lo hemos tenido antes que llegue a convertirse en ministro, ¿no? Defendiendo Defendía el patrimonio. Defendía, recuerdo que una vez me contó, he renunciado, Edwin, me dice, cuando trabajaba como asesor en la gestión del ministro Salvador El Solar. He renunciado porque no aceptaba que se quería atentar como este tema del patrimonio. Indignado, Comprometido. indignado me contaba. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo cambia las personas? Y por eso siempre digo, dale poder a un hombre y lo conocerás. Dale poder a un hombre y lo conocerás. Lamentablemente, la gestión y todo lo que está haciendo Fabricio Valencia, siempre lo va a terminar como un personaje recordado por este tema, ¿no? Así es. Por este tema lamentable, en serio. ¿En qué se ha convertido? Mucha gente me escribe, ¿en qué se ha convertido Fabricio Valencia? Lamentable. En Cusco. Y es cusqueño. En Cusco no lo quieren ver. No lo quieren ver en Cusco. Es impresionante. Es impresionante lo que ha pasado con Fabricio Valencia. Y lamento en realidad, el momento en que le ofrecieron ser ministro de Cultura. Que eso es otra historia, que tiene que ser contada en su momento. ¿Quiénes estuvieron atrás desde Cusco, ojo, desde Cusco, para que llegue al sillón del Ministerio de Cultura?